Benvinguts a Déu en la de tots, el programa de les esglésies evangèliques de la Comunitat Valenciana. València és una ciutat sublim, plena de bellesa, on podem disfrutar ara dels seus monuments, dels seus carrers, amb totes les mesures de seguretat. Però una ciutat no només es medeix pels seus edificis, és sobretot la gent i el cor de la gent. La societat es medeix per la qualitat de les persones i com cuidem dels últims, dels més necessitats. Per això, avui visitem Missió Evangèlica Urbana, una organització que porta 25 anys cuidant de les persones que estan sense llar i gent en risc d'exclusió. Parlem amb el seu coordinador, Emilio López. Emilio, quin és el treball que fa Missió Evangèlica Urbana a València? Pues para resumir, se puede decir que somos un recurso de reducción de daños. Eso viene a significar que nuestros servicios son muy sencillos, pero muy necesarios para la gente que los usa. Por ejemplo, aquí estamos dando duchas, proporcionamos ropa interior a la gente que está en situación de calle, ropero, desayunos, apoyo de despensa y cosas así. Esteu celebrant 25 anys d'aquesta iniciativa. Com va començar? Pues hace 25 años algunas personas de iglesias evangélicas se reunieron y empezaron a comentar que sería un proyecto muy bonito el unir esfuerzos. Las iglesias muchas veces tienen acciones barriales, particulares, y las siguen teniendo muchas de ellas. Pero estuvieron hablando de la necesidad de unir esfuerzos para crear un mayor impacto y llegar a más gente que estuviera en situaciones pues, de necesidad o de exclusión social. Y con esta idea se empezó a madurar, se empezó a trabajar, se llamó a más hermanos de más iglesias, y se empezó a hacer los estatutos, a ver qué se podía hacer, dónde se podía hacer, y así empezó todo. Se alquiló un pequeño local en Najordana, en la calle Najordana, muy cerquita del IBAM, y al poquito tiempo, igual que la Casa de la Caridad, entre los usuarios es conocida como la Casa Grande, a nosotros nos empezaron a conocer como la Casa Pequeña, era un local pequeñito. Ahí había lavandería, duchas, se les ayudaba a buscar empleo, con los medios de aquel momento, hace 25 años, era todo a través de periódicos y llamadas telefónicas, y se hacía también mucho acompañamiento. Con el paso del tiempo eso fue creciendo, fueron creciendo también la posibilidad de atender otras necesidades, a más personas, e hicimos el cambio a donde estamos ahora, en la calle Rojas de Flor, en el número 15. Y entonces ahí se han ido ampliando, a medida que se iba conociendo el trabajo que nosotros hacíamos, pues se podía acceder a ayudas por parte de la administración pública y se empezaron a abrir más proyectos. Había gente trabajando aquí, había más trabajadores, en un momento dado teníamos un piso semitutelado y la verdad es que se abrieron muchos proyectos y se cumplió aquella idea, aquel proyecto tan apasionante de unir esfuerzos entre varias iglesias para llegar a más gente. Eso se cumplió por completo. Com ha afectat el Covid-19 al treball en Missió Urbana? Al nuestro y al de todas las entidades del tercer sector, ha afectado muchísimo. Por ejemplo, en las 2 primeras semanas prácticamente todo el mundo estábamos cerrados, aquí se cerraron todos los servicios por completo. El único movimiento que había, la única actividad era la mía, yo me acercaba aquí, estábamos en coordinación a través de videoconferencia con muchas entidades, también con el ayuntamiento, y en los recursos que se habían abierto de forma urgente, pues hacía falta pues, comida, ropa. Yo me acercaba con un permiso que tenía y iba acercando pues eso, todo lo necesario a distintos sitios. Pero era muy triste el cerrar puertas en medio de esta situación, sobre todo para personas que están muchas de ellas en situación de calle. Aunque había recursos abiertos por la situación, decidimos que teníamos que abrir siempre con todas las medidas necesarias de cuidado, ¿no? Y a las 2 semanas empezamos a abrir el servicio de duchas. Y esto ha afectado muchísimo, porque antes nuestros servicios permitían perfectamente el que aquí hubiera esperando su turno pues 15 o 20 personas en nuestra sala, en nuestro salón principal. También teníamos desayunos 2 veces a la semana y aquí se podían juntar pues 18 personas en varios turnos. Claro, en la situación actual eso es imposible. Si antes teníamos 15 turnos de duchas en una mañana, pues podían entrar de 3 en 3, ahora entran de 1 en 1 y cada vez que una persona sale de la ducha se tiene que higienizar, se tiene que limpiar todo. Entonces, esto ha cambiado no solamente a nosotros, a todas las entidades. La forma de ayudar a estas personas ha cambiado muchísimo y a medida que vaya evolucionando la situación vamos a ver cómo nos podemos ir adaptando. Ahora más o menos está un poquito más tranquilo, pero en las primeras 5, 6, 7 semanas cada semana era distinta y tenías que estar siempre muy atento a ver
cómo te puedes adaptar, cómo puedes rediseñar, cómo puedes beneficiar, ayudar a la gente que está en la calle, al mismo tiempo que las proteges a estas personas y a los voluntarios y trabajadores pues, del COVID. La dignitat humana i la igualtat de drets està basada en un concepte teològic conegut com l'imago Dei. Estem fets a imatge de Déu i per això tots mereixem respecte. Aquest concepte, el primer que ho va dir en la literatura universal va ser Pau de Tarso en la seva carta als Gàlates, on diu que en Crist no hi ha ni jueu ni grec, ni home ni dona, ni esclau ni lliure, tots som u. En quina mesura Jesús és d'inspiració i motor del vostre treball? En toda medida. Porque Jesús, si cualquiera que lea los evangelios, era una persona siempre cercana e inclusiva, no rechazaba a nadie. Y todos los que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, si somos sinceros, vemos que en nosotros no hay nada que Dios pueda decir, che, esto me gusta de ti, Emilio, me encanta, eres un tío muy majo. No hay nada. Sin embargo, Dios me llama a Él. Todos los cristianos hemos tenido esta experiencia. Entonces, los cristianos entendemos lo que significa no tener nada amable, digno de ser amado, pero que alguien lo haga, que alguien se acerque a ti y te ame. Entonces, las personas que están en situación de exclusión o en riesgo de exclusión son personas que muchas veces son invisibles y muchas veces hasta ellas mismas sienten y piensan que no tienen características que les permitan ser amados o cuidados. Y Jesús nos ha enseñado siempre, Él siempre se acercaba a todo el mundo. A los leprosos los tocaba, a las mujeres públicas se acercaba, no tiene ningún problema de estar con ellas. Nosotros no debemos tener ningún problema en esto, y si nosotros hemos sido amados y Dios se ha acercado a nosotros que le seguimos a Él, que es nuestro Maestro, somos sus seguidores y queremos hacer las cosas como Él, pues nosotros nos acercamos a todo el mundo. Y a estas personas, que son personas que no suelen ser muy bien acogidas por sus circunstancias, por su carácter, porque tienen vidas muy difíciles y no siempre es fácil tratar con ellas, una de las principales motivaciones, por no decir la principal, es que si nosotros hemos sido amados y aceptados, pues entonces nosotros tenemos que amar y aceptar. Quin és el teu somni per a Missió Urbana i la ciutat de València? Para la ciudad de Valencia, que sea capaz, y tiene posibilidades para esto, y tiene recursos y tiene características, un gran potencial, que sea capaz de cuidar a estas personas tan vulnerables, de tenerlas en cuenta, de procurar, en la medida de lo posible, no siempre es fácil, de hecho a veces es muy difícil, pero siempre, nunca dar a nadie por perdido, como Dios hizo con nosotros, no dar a nadie por perdido. Que la ciudad sea capaz de poder cuidarlos, tenerlos en cuenta y que no sean invisibles. Y en esto me gustaría que Misión Urbana fuera una pieza, no digo la más importante, no es nuestra meta ser lo más importante, pero estar ahí, es formar parte de esa red de cuidado, de atención y de cariño a las personas que normalmente no lo tienen. Emilio, moltes gràcies. De res. La paraula inspira les nostres accions. Per això sentim ara a Luis de Las, pastor a l'Església La Bona Nova a València. Hola, bon dia a tots. Així en València solem dir «Che, mira quina gràcia té aquest xiquet o aquesta xiqueta». O en les falles, quan ens agrada molt algun ninot, diguem «Che, mira quina gràcia ha tingut l'artista, ha clavat aquest personatge o aquest polític». Però jo no he vingut així a parlar de la gràcia que tenen els artistes valencians i que és reconegut en tot el món. Vinc a parlar de la gràcia en mayúscula. Diu una paraula de l'apòstol Pau, perquè ja conegueu la gràcia del nostre Senyor Jesucrist, que per amor a nosaltres es va fer pobre, sent ric, per a que vosaltres, en la seva pobresa, foreu enriquits. És dir, sent el Creador i el Senyor de tot, se va fer com un indigent i va decidir, per amor a nosaltres, deixar els seus drets que li corresponien per a fer de pont entre nosaltres i Déu. I això és gràcia. Imagina per un moment que estàs hipotecat fins a les celles i jo vinc en un taló i agarra aquesta quantitat i te dona un taló per aquesta quantitat i vas al banc i entonces ho dones allí
i quedes lliure d'aquesta hipoteca perquè jo t'he donat el saldo per tu. Pues això és gràcia. Això és allò que va fer Déu en nosaltres per a salvar-nos i per a portar-nos per gràcia fins a ell. Quan jo li demane perdó, quan jo crec que el seu fill va pagar per mi el deute pels meus pecats, Déu carrega en el meu compte personal la seva gràcia i me declara just davant d'ell. La paraula de Déu diu que tenim accés per la fe, pel Senyor Jesucrist, a aquesta gràcia. Fe vol dir fiar-nos plenament en tot el cor d'allò que Déu és i d'allò que Déu ha dit i ha fet per nosaltres. Eixa gràcia és la que ens porta davant d'ell. Així és que esperem que pugues acostar-te a Crist i a eixa gràcia que ha vingut per a tu. Amazing Grace, Gràcia Sublim, l'himne protestant més conegut. El va composar John Newton en 1773. Ell era un traficant d'esclaus, però el seu cor va ser transformat per la gràcia de Déu. I aquesta mateixa gràcia pot transformar a qualsevol. Gràcia Sublim i pau. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace that fears release. How precious did that grace appear, the hour I first believe. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has risen me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Oh, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has risen me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Oh.